posse em seu terceiro mandato à frente do país, que irá de 2025 a 2031. A oposição de extrema-direita, comandada por Maria Corina Machado, recusando-se a reconhecer o resultado eleitoral avalizado pela Corte Suprema, prometia mobilizar suas bases e dar posse a Edmundo Gonzalez, principal candidato antichavista em 28 de julho. No entanto, mesmo contando com o apoio de aliados internacionais, o plano oposicionista fracassou. Poucas centenas de pessoas atenderam à convocação de Maria Corina. Ao contrário, foram marchas pró-Maduro que tomaram as ruas. Desde 10 de janeiro, a calma reina no país. O governo passou a se concentrar nos desafios da economia e, claro, no cenário que terá pela frente com o governo do presidente norte-americano Donald Trump. Para entendermos melhor essa situação, uma voz indispensável precisa ser ouvida, a do presidente Nicolás Maduro, nosso convidado de hoje, na primeira entrevista presencial do programa 20 Minutos, diretamente de Caracas. Fiquem conosco, já vamos começar. Buenos días, presidente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un honor poder hablar con usted. Bueno, buenísimo hablar con el pueblo de Brasil y los de América Latina. Muchas gracias, presidente. Bueno, por favor. Por favor. Bueno, muchas gracias. Presidente Nicolás Maduro, quiero empezar acá nuestra entrevista con una pregunta que está en la cabeza de mucha gente. Algunos gobiernos extranjeros, como los de Estados Unidos, no reconocieron su victoria el 28 de julio y hasta mismo anunciaron que reconocían como presidente electo a Edmundo González. ¿Crees que la investidura suya el 10 de enero y el debilitamiento de la extrema derecha pondrán fin a esa polémica? El debilitamiento y la derrota de la extrema derecha fascista de Venezuela, que ha intoxicado y contaminado durante más de 20 años a la derecha y a la centroderecha de toda América Latina y el Caribe, es la expresión de que todo lo que hicieron con ellos, en las redes, en los medios, toda la operación alrededor de esa candidatura, fue una operación montada por el gobierno de los Estados Unidos, gobierno ya saliente, quienes aprovecharon las negociaciones con la diplomacia de engaño, la diplomacia del engaño con la zanahoria, y no conversaron con pulcritud, con seriedad. Realmente todos los acuerdos que hicimos fueron totalmente violados y burlados por ellos. Nunca fueron cumplidos. Solamente utilizaron eso como mampara para montar el escenario de desestabilización en Venezuela nuevamente. Nosotros logramos consolidar después del año 17 un proceso de paz, de estabilidad política. En el año 17 y 18 sufrimos un bombardeo de misiles, de sanciones, nos hicieron un gran daño económico. Luego, en el año 19, el gobierno de entonces, los funcionarios de aquel entonces, habría que recordar a John Bolton, a Mike Pence, a John Kelly, a Mike Pompeo, diseñaron el proyecto Guaidó, ¿no? Y convencieron al presidente entonces, Donald Trump, que era muy fácil nombrar, reconocer un presidente llamado Guaidó que nadie conocía. Y eso iba a implicar inmediatamente la toma de Venezuela. Un golpe de Estado internacional. Supimos denunciarlo, supimos enfrentarlo, supimos derrotarlo y en medio de esa refriega supimos recuperar la sociedad, la economía y en medio de esa estabilidad ganada a pulso, con esfuerzo propio, el gobierno de Joe Biden lamentablemente perdió una oportunidad de oro.
de entenderse con nosotros, de respetar los acuerdos hablados y firmados, y diseñó un Guaidó 2.0, le llaman, Guaidó parte 2, que le ha salido muy mal. Ha salido muy mal el Guaidó parte 2, así que ya ellos sabían hace mucho tiempo la jugada, se emplearon a fondo. Aquí en Venezuela se invirtieron no menos de $1.000 millones. La oligarquía que se llama ahora tecnológica, los dueños de las grandes redes, todas las redes se vinieron contra nosotros. Facebook, Instagram, X, antes Twitter, TikTok, y crearon una situación nacional e internacional que ellos creían que era infalible. Nosotros lo sufrimos el 28 de julio, lo que denuncié inmediatamente el 29 de julio, el primer golpe ciberfascista de la historia moderna de América Latina y pudiera decir de la humanidad. Y lo derrotamos en 48 horas y hemos venido consolidando la victoria. El país está en paz, la institucionalidad funcionando, los 5 poderes públicos funcionando, la economía creciendo, recuperándose, y los venezolanos en su inmensa mayoría, como dicen todas las encuestas, más del 80% repudiando estos intentos de golpe de Estado, y el 80% de los venezolanos deseando que ya se pase la página de esa desestabilización y se tome un rumbo certero de crecimiento, recuperación, de respeto a Venezuela. Presidente, lo que usted contesta a los que dicen que hubo un fraude el 28 de julio. No es la primera vez, no hay nada nuevo. Nos han acusado desde principios de la Revolución Bolivariana a la revolución de algo imposible de hacer, porque en Venezuela se ha construido un sistema electoral absolutamente auditable. Dime en qué lugar del mundo hay un sistema electoral que se le hacen 15 auditorías. 15 auditorías, antes, durante el proceso y después del proceso, solo en Venezuela. Así que sencillamente nuestro pueblo sabe, la institucionalidad sabe, el Tribunal Supremo de Justicia ha hecho un tremendo peritaje sobre el proceso y se ha demostrado, como en las 31 elecciones anteriores que hemos hecho 31 elecciones en 25 años, récord mundial. Se ha demostrado, como en las 31 elecciones anteriores, que es un proceso donde prevaleció la soberanía popular. Lo que hubo el 9 y el 10 de enero, una nueva tentativa de golpe por parte de la oposición que fracasó. Mucho antes. Hay muchas cosas que todavía están en proceso, no se pueden decir. Me gustaría darte esas primicias, tienes que regresar para dártelas. Pero lo que fue el mes de noviembre y diciembre, aquí capturamos a más de 200 mercenarios de más de 25 nacionalidades que venían a colocar bombas, a hacer atentados, sicarios, etcétera, etcétera. Y logramos desarticular, además, grupos que pretendían crear un incendio del país. Sobre todo en el mes de diciembre, querían dañar en las Navidades al pueblo de Venezuela. Afortunadamente tuvimos las mejores, más largas Navidades de nuestra historia, porque yo además decreté las Navidades octubre, noviembre y diciembre. Yo soy cristiano, a pesar de que mis antepasados son judíos como los tuyos. Sí. Maduro es sefardí. Alman no. ¿Ah? ¿De qué parte? Son sefardí de los lugares de Portugal. Fueron expulsados en 1492 de Portugal y de España. Con Capriles también, toda esa gente. Claro. Y fueron expulsados. Yo soy Ashkenazi, de Polonia. Ah, bueno. Como Netanyahu. Bueno, más o menos. Nadie es perfecto, ¿no? Entonces, nosotros en el transcurso de diciembre desarticulamos todas las tentativas violentas. Luego, en el mes de enero, se montó otra vez una operación psicológica, donde incorporaron a unos expresidentes y expresidentas, que yo llamé el cartel de Sodoma y Gomorra, porque ahí había de todo: pederastas, corruptos, terroristas, bandidos, ladrones. Todos esos expresidentes, todos del cartel de Sodoma y Gomorra, todos
han estado comprometidos en graves delitos dentro de sus países. El que menos, Andrés Pastrana, pederasta de la banda de Epstein, que ha capturado, que murió en las cárceles de Estados Unidos. Y pretendieron con ellos y algunos gobiernos, como el cobarde gobierno de Panamá, que va a entregar el canal de Panamá, porque son unos cobardes los gobernantes de Panamá, desde allá lanzaron: Venezuela se va a conmover, Venezuela se va a incendiar. Crearon todas unas condiciones de guerra psicológica para afectar al pueblo de Venezuela. Pero el pueblo de Venezuela no le entra ni coquito, decimos aquí. No sé si eso tiene traducción al portugués. No le entra ni coquito. Em português se diz aqui não entra nem mosquito. Ni mosquito. Aquí es coquito. Y el pueblo de Venezuela se mantuvo tranquilo, lleno de fe. La cabeza visible del fascismo extremista, la criminal que en Venezuela llaman la Sayona, ¿no?, por una leyenda terrible, una leyenda del llano venezolano, la Sayona, creyéndose y sobreestimándose en su liderazgo y además pidiendo plata al norte, convocó a grandes marchas, sumados en todo el país, ya se sabe, no superaron 6.000 personas. En la concentración principal en Caracas quizás tuvieron unas 800 personas. Yo di la orden de protegerlos, los protegió la Guardia Nacional, los protegió la Policía Nacional. Es público y notorio la protección que se les dio y hicieron su actividad. A nivel internacional la tomaron como un fracaso, a nivel nacional también. El grupo de opositores extremistas que lo apoyan sintió como un fracaso total, porque ellos pretendían el 9 manchar desde el 9 la toma de posesión. Y tenían una carta bajo la manga, un autosecuestro, una autodesaparición de esta señora Machado, llamada la Sayona en Venezuela, la Sayona fascista criminal. Fascista es una mujer que está a la derecha de Bolsonaro, pues. Más gente, es mucho decir, ¿verdad? O de los hijos de Bolsonaro, que son peor que Bolsonaro. Es verdad. Entonces, afortunadamente, la Policía Nacional cumplió las órdenes de protección de la marcha, cumplió las órdenes de protección de esta persona y la llevó totalmente escoltada y protegida hasta su casa, y logramos disipar lo que fue una campaña, Brennan, impresionante, como a las 3:30 de la tarde de ese día. Ya era evidente el fracaso de ellos y la victoria inmensa nuestra. Nosotros logramos movilizar más de 2,5 millones de personas, las calles de Caracas, de la Gran Caracas y de todas las ciudades del país, de gente apoyando, bueno, la paz, la tranquilidad del país. Bueno, de repente comienzan a salir en los portales La Voz de América, Reuters, AP, AFP, capturada y desaparecida la señora Machado. Noticias. Y a los 5 minutos, Brennan, salieron no menos de 50 mensajes. El presidente de Panamá, el canciller de Panamá, el presidente de Costa Rica, el canciller de por allá, el canciller de más acá, el otro, comunicado. Impresionante. Todos escritos por la misma pluma, todos decían lo mismo. Desaparecida, debe aparecer el régimen de Maduro. Y a los 10 minutos salió la verdad. El video donde ella decía que estaba bien, que iba para su casa, que no tenía ningún problema. ¿Y tú crees que los que nos acusaron sacaron comunicados, sacaron Twitter, luego se desmintieron, pidieron disculpas? No, tenían montado una olla, tenían montado un golpe de opinión para manchar el 10 de enero. ¿Tú te imaginas que el autosecuestro ese se hubiera dado, y se hubiera mantenido? ¿Qué hubieran dicho allá en el norte, en Europa, por aquí, por allá? Bueno, el criminal paramilitar Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Colombia, sacó un Twitter llamando a invadir Venezuela con los cascos azules. Entonces, tú llegas a la conclusión de que tenían
emboscadas, noviembre, diciembre, no pudieron, se las desenmascaramos, se las neutralizamos y se han debilitado al extremo y ni siquiera una maldad perversa como un autosecuestro pudieron hacer gracias a los cuerpos de inteligencia y protección de Venezuela. Y Venezuela, el 10 de enero, se juramentó, como nunca antes yo lo había visto, una juramentación de gente en las calles. La banda presidencial que se usa con el tricolor nacional y las 8 estrellas, bueno, no sé, la gente en sus casas hizo bandas, cosió bandas. De una de esas bandas presidenciales, un grupo de mujeres de los barrios de Caracas, de los barrios populares, me regaló la banda que yo estoy usando ahora. Así que fue un acto maravilloso. Yo digo, fue un día bendecido. Yo que soy un hombre cristiano, un hombre que me encomiendo a nuestro Señor Jesucristo siempre, que creo profundamente en las fuerzas de Dios, digo que fue un día bendito, fue un día de Dios, que arranca un periodo presidencial que va a ser de bendiciones y prosperidad para Venezuela. Presidente, el gobierno de Lula, el gobierno del presidente Lula en ¿Tú Brasil... me aceptas un café? Sí, cómo no. Y agüita, por favor. El gobierno del presidente Lula de Brasil, mi país, tampoco reconoció su victoria el 28 de julio, pero envió una representación diplomática a su toma de posesión. ¿Cree que la crisis con Brasil se podrá superar en el corto plazo? Con Brasil no ha habido crisis. No hay crisis ni habrá crisis. Sencillamente hay diferencias entre las cancillerías, diferencias con asesores allá, aquí, y bueno, la obligación del presidente Lula y del presidente Nicolás Maduro es entendernos por nuestros países y pasar la página, ver el nuevo escenario que tiene la geopolítica mundial, la situación de nuestra América y priorizar las relaciones entre Brasil y Venezuela, relaciones pacíficas de cooperación, de hermandad, de avance económica. Si tú supieras la cantidad de inversionistas que están llegando a Venezuela en petróleo, de Brasil en gas, en petroquímica, en energía, en turismo, nosotros tenemos ese camino trazado. Y si hay diferencias de criterio, la única forma es hablar, comunicarse. Nuestro canciller tiene comunicación fluida, permanente con el canciller Mauro. Y la única forma, el único camino, nosotros estamos destinados es a entendernos por América Latina, por el Caribe, por la paz y por el desarrollo de nuestros países. Presidente, a pesar de que la izquierda gobierna 5 de las 6 economías más grandes de América Latina, Brasil, México, Venezuela, Colombia y Chile, algo que nunca antes había sucedido. A pesar de eso, la integración de la región parece estar estancada. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿O Venezuela se está volviendo principalmente hacia el este, estableciendo asociaciones prioritarias con China, Rusia, Irán y Turquía? ¿Qué se puede hacer para superar ese estancamiento de la integración regional, a pesar de que 5 de las 6 principales economías son comandadas por la izquierda? Es uno de los temas que yo toqué en el discurso de juramentación el 10 de enero. Tenemos que salvar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Hay una operación de la derecha extremista, de los Milei, de los Noboa, de los Bukele, que son, digamos, los caballos de Troya dentro de América Latina para implosionarnos, para dividirnos, para autodestruirnos. Hay toda una operación para hacer con la CELAC lo que hicieron con UNASUR, desmembrarla, neutralizarla, destruirla. Los que creemos en la unión de América Latina y el Caribe tenemos que obrar en función de esa tarea, con nuevas iniciativas de cooperación económica, de inversiones mutuas, compartidas, de comercio activo, de interacción monetaria, de integración cultural, educativa, de integración científica. Hay un gran tema que es el tema de la inteligencia artificial, que es el tema punta hoy por hoy en el mundo. Quien desarrolle facultades para la inteligencia artificial podrá ver el futuro de la humanidad. Quien se quede rezagado tendrá que pagar las consecuencias graves en su sociedad
Así que está el tema del desarrollo científico, de la inteligencia artificial, de la interconexión entre nuestros pueblos, aérea, marítima, terrestre. Hay que retomar los temas y los que creemos en la unión tenemos que obrar en función de ella, actuar. Y los que vienen como caballos de Troya a implosionar la unión, a servir como esclavos, como capataces de esclavos. Tú sabes que estaban los capataces, ¿verdad? El señor esclavista tomaba a uno de los esclavos más serviles y lo convertía en capataz. Y el capataz era más criminal y más asesino que el señor esclavista. Ellos tienen como capataz de su dominación imperial al Bukele, al Noboa, al Milei. Los tienen ahí, acondicionados, apoyados con el poder de las redes sociales, encubriéndole todos sus crímenes que están haciendo contra su pueblo, todos los daños que están haciendo. Ahora es el momento de que la izquierda, los sectores revolucionarios, el progresismo, en su diversidad, rememos juntos hacia un mismo objetivo de unión productiva, de unión de integración para el futuro del continente. Eso se puede. Vamos a empujar para que se vean buenos resultados. Tú hablabas de Brasil. ¿Qué es Brasil? Brasil es nuestra superpotencia. A mí me da mucha tristeza cuando veo políticos de la derecha brasilera proponer que el futuro de Brasil tiene que ser convertirse en subordinado, en colonia, en esclavo de Estados Unidos. Brasil, digo yo, Brasil. Brasil tiene que ser la gran superpotencia de la libertad, de la independencia, de la justicia, del desarrollo económico de nuestra América. Junto a México, que es la otra potencia, el otro país poderoso. Junto a la Argentina recuperada en la idea de Perón, en la idea de Néstor. Ahí estamos. Nosotros modestamente estamos construyendo nuestro propio modelo económico, social, político, y nosotros aspiramos modestamente ser una potencia intermedia en el desarrollo integral de las facultades en nuestro país, con nuestros recursos naturales, con la educación y la cultura de nuestro pueblo, y crecer conjuntamente con nuestros vecinos, Brasil, Colombia, y con nuestros hermanos del continente. ¿Usted cree que se puede a corto plazo superar, digamos, las divergencias que hay entre los presidentes progresistas de Latinoamérica, cuando el motivo central de esa divergencia tuvo que ver con el proceso venezolano? Yo creo que si se impone el respeto a la autodeterminación de los pueblos como principio, si se impone el respeto a la soberanía y a los asuntos internos como principio, y se impone la gran necesidad de enfrentar las amenazas geopolíticas que tiene el continente hoy, que han llegado, tengo la seguridad de que vamos a labrar un buen camino para salvar la CELAC y para impulsar entre nuestros países nuevas dinámicas de acercamiento, de integración y de crecimiento conjunto. ¿Cuál es, en su opinión, el papel, el rol que los BRICS pueden jugar hoy día y cómo analiza el veto brasileño a la inclusión de Venezuela en la lista de países asociados? ¿Cree que esa posición de Brasil podría revertirse en junio cuando se realizará la nueva cumbre de la articulación de los BRICS en Río de Janeiro bajo la coordinación del presidente Lula? Invita a un buen café venezolano. Bueno. El café brasilero es bastante bueno, ¿verdad? Sí. ¿Crees que es mejor que el venezolano, es mejor que el brasileño? Pruébalo para ver. Vamos a ver. Nosotros hemos diversificado las marcas. Llegó un momento cuando la guerra económica del año 17, 18, 19, 20, que no se conseguía un kilo de café en la calle. ¿De verdad? Tuvimos un desabastecimiento del 80% de productos. Hoy tenemos 600 nuevas marcas de café. Estamos exportando café a todo el mundo por allá. Y el cacao acá también es muy bueno, ¿no? El cacao, tenemos muy buenas noticias que voy a dar recientemente, del rescate de la cepa original del cacao que tuvo Venezuela en los siglos XVIII, XIX. Así que bueno, estamos avanzando en varias direcciones, la recuperación cuantitativa y cualitativa. Ahora, sobre los BRICS... Sobre los BRICS, los vetos brasileños y la reunión de la cumbre de junio en Río de Janeiro.
¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, espero que las cosas caminen, que se despeje el camino en función de que se reconozca lo que ya es una realidad. Venezuela pertenece a los BRICS. Venezuela, es como que dijeran que Venezuela no es Suramérica. Que alguien llegara a decir, Venezuela no es Suramérica. Venezuela no es caribeña. No, Venezuela no es amazónica. Lo dijo los gobiernos de derecha de Bolsonaro y de Iván Duque, negaban la participación de Venezuela en las cumbres de la comunidad amazónica. Nos vetaron. ¿No? Nosotros somos amazónicas, somos caribeños, somos suramericanos, somos latinoamericanos y somos de los BRICS. Espero, en nombre de Dios Padre, todo creador, que se despeje el camino. Pero ¿cuál es su evaluación, perdóname por insistir, del veto brasileño en la cumbre de Kazán? ¿Lo que cree que ocurrió, lo que ocurrió bajo su interpretación? Yo creo que hay que pasar la página y ver hacia el futuro y despejar el camino, porque Venezuela pertenece a los BRICS, como digo yo, de hace 200 años. Si el que pensó y diseñó los BRICS se escribe con B alta de Brasil, ¿verdad? BRICS. Esa B alta que decimos en español es la B de Bolívar. Quien soñó con los BRICS fue Bolívar. ¿Cómo no vamos a ser nosotros los bolivarianos del BRICS? ¿Verdad? Presidente, ¿qué significa para Venezuela el cambio de gobierno en Estados Unidos del demócrata Joe Biden al republicano Donald Trump? ¿Cree que el nuevo presidente repetirá la política agresiva de su primer mandato de 2017 a 2021, cuando llegó incluso a amenazar Venezuela de agresión militar? Tú preguntas, ¿qué significa para Venezuela? Yo te contesto, para Venezuela significa una oportunidad para abrirle las puertas a un nuevo tipo de relación, ganar-ganar. Eso significa para nosotros. ¿Y para el mundo? Para el mundo significa grandes cambios que están en pleno desarrollo y que seguramente veremos turbulencias, problemas, pero el reconocimiento de que ya hay un mundo multicéntrico, pluripolar, y que va a prevalecer el mundo multicéntrico, pluripolar, y que ojalá se cumpla lo que ofreció el presidente Trump, que haya paz, que no haya más guerra, que se despeje la guerra y que todos los demás temas se resuelvan por la vía de la diplomacia y de la paz. ¿Usted cree que con Donald Trump las posibilidades de negociación de Venezuela son mejores do que con el gobierno saliente o el gobierno de Joe Biden que recién salió? Nadie puede afirmar eso en este momento. Yo sí puedo opinarte del pasado, pero ya el pasado quedó atrás. Ahora tenemos que ver hacia el futuro. Esperemos que nos depara este futuro. Lo que sí te puedo decir, Brennan, a ti, al pueblo de Brasil, es que esta Venezuela que está aquí hoy, que tú ves, esta Venezuela está de pie. Esta Venezuela tiene un proyecto de país, tiene un proyecto gran americano. Nuestro proyecto, como decía Bolívar, para nosotros la patria es América. Nosotros tenemos un proyecto de país, tenemos un plan muy claro, discutido con nuestro pueblo, que es el plan de la patria 2025-2031. Tenemos un poder popular, tenemos una fusión popular militar policial. Estamos victoriosos. Hoy por hoy, aquí donde tú me ves, estamos victoriosos y estamos en las mejores condiciones para salir bien en cualquier escenario. En el escenario que se nos plantee, nosotros hemos desarrollado un pensamiento estratégico heredado del comandante Chávez. Chávez tenía una capacidad geopolítica y de pensamiento estratégico asombrosa, brillante, magnífica. Y nosotros fuimos sus alumnos directos. El presidente Lula sabe, porque nos conocimos, yo lo conocí siendo canciller, y sabe los debates interesantísimos que se daban sobre el mundo, su evolución. Chávez fue el que visualizó y nos dijo, los BRICS es nuestro camino, por allá casi en el año 2006, 2007. De hecho, él lo escribió en el programa de gobierno que dejó para el 2012. El Plan Patria. Sí, el Plan de la Patria, el primer Plan de la Patria. Tenemos que ir a los BRICS, somos parte de los BRICS. Así que nosotros nos hemos ido preparando modestamente, con humildad, con mucho realismo, sentido común,
mucho patriotismo, mucho compromiso revolucionario, porque nosotros somos revolucionarios. Si tú nos dices, ¿qué son ustedes? Revolucionarios. En Bolívar, en Cristo Redentor. Porque el gran revolucionario de toda nuestra era es nuestro Señor Jesucristo. El gran revolucionario de nuestra América es nuestro libertador Simón Bolívar. Y el gran revolucionario del siglo XXI, Hugo Chávez. Así nosotros estamos preparados para todos los escenarios y que Venezuela prevalezca la paz, la estabilidad, la soberanía y salir airosos hacia adelante. ¿Y crees que Donald Trump va a respetar la soberanía de Venezuela? Es que tú no puedes esperar que otros te respeten, tú te tienes que hacer respetar. Yo le digo al pueblo siempre un pensamiento del gran José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas, uno de los grandes libertadores de Sudamérica, hombre firme, valiente, capaz. Y nosotros siempre repetimos con Artigas, no esperemos nada sino de nosotros mismos. No esperemos nada, que aquel, que acá, que no. Planifica con tu fuerza, con tu capacidad, qué puedes lograr. Y en base a eso camina. Si tú te pones a esperar, no, es que no sé quién nos va a ayudar. Y no. Ayúdate a ti mismo y después verás. Ayúdate y camina con tu propio esfuerzo, lo decía Ho Chi Minh. El gran Ho Chi Minh decía, caminar con pies propios, pensar con cabeza propia y construir con sus propias manos. El día que nuestra América no espere nada de afuera y lo construya todo desde adentro, con su propio esfuerzo, ese día llegará y florecerá la independencia con prosperidad y nos respetarán. Así que cada uno de nosotros tiene que hacerse respetar con firmeza, con patriotismo y con razones. Presidente, yo tengo algunas preguntas sobre la situación interna de Venezuela. La primera de ellas, después de una caída vertiginosa del Producto Interno Bruto de ustedes de 2014 a 2021, acompañada de hiperinflación, Venezuela ha vuelto a crecer en los últimos 3 años y el aumento de precios se ha detenido. ¿Qué cambios permitieron ese resultado? Primero tienes que decir la verdad, Brennan. Primero tienes que decir que las sanciones criminales contra la industria petrolera y la economía de Venezuela nos hicieron perder el 99% de los ingresos. Nosotros pasamos de 56... De los ingresos en divisas. De los ingresos en divisas. Nosotros pasamos de 56 mil millones de dólares de ingresos un año a 700 millones el otro año. 99%. Y eso tuvo un impacto catastrófico. Sobre todo, Venezuela importaba el 85% de todos los productos que consumía en su mercado. No producíamos nada, todo lo importábamos. Una chequera petrolera, que hace falta papas, compre la papa. Que hace falta frijoles, compre frijoles. Que hace falta arroz, compre arroz. Que hace falta carros, compre los carros en el exterior. Es lo que llaman la enfermedad holandesa. Alguien la llamó el capitalismo rentista dependiente. Una economía rentista dependiente, que no se basaba en la producción. Nosotros no tuvimos burguesía nacional como tuvo Brasil, ni proceso de industrialización. No, aquí nunca surgió una burguesía nacional. Aquí surgió una burguesía parasitaria, dependiente del dólar que entraba por el petróleo, y todo el mundo le tenía puesto el ojo al dólar para ponerle la mano. Las sanciones criminales nos llevaron a un punto de no retorno. Menos mal que teníamos un plan. Y con un plan bien claro pusimos el acento principal en proteger primero al pueblo, su alimentación, con el plan de los CLAP, que le llegara su... ¿Qué significa CLAP? CLAP significa los comités de abastecimiento y producción, comités locales de abastecimiento y producción. Yo lo tomé de Salvador Allende. Sí, por eso de las HAPs. Sí, y conformamos 33.000 comités locales de abastecimiento y producción. Lo primero, llevarle el alimento al pueblo. Y parimos, como se dice, un parto. Y desarrollamos el programa para proteger los alimentos. Lo segundo, proteger todas las misiones que había dejado Chávez en salud, en vivienda, en educación, entre otras. La protección social. Hasta donde más allá que no podíamos, lo hicimos.
Y luego un plan económico, definimos los motores de desarrollo y cada motor empezamos a meter estímulos, 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 priorizamos la producción de alimentos. Afortunadamente, con las condiciones macroeconómicas que creamos, fuimos avanzando y es evidente, ya tenemos 15 trimestres de crecimiento de la economía real, el país está abastecido el 100%, el 85% de los productos que consigues en abastos, supermercados y mercados son de producción nacional. Hemos logrado vencer la hiperinflación. Llegamos a tener una hiperinflación en el 2019, en un mes, de 344.000%. 344.000%. Así que siempre hay que tomar en cuenta para el análisis histórico-económico de nuestra realidad las sanciones, los misiles, fueron misiles dirigidos a la economía. Y nos hemos recuperado con esfuerzo propio, con un plan propio, con recursos propios, sudando la camiseta, sin depender de nadie y sin llorar. Sin lloriqueo, decimos en Venezuela. Usted no me ha visto a mí lloriquear por ahí. No, con esfuerzo propio. Hemos logrado unir todo el empresariado del país, todo el empresariado, en función productiva. Hemos logrado impulsar a los emprendedores, pequeños, grandes, micro, etcétera. Y hemos logrado unir todas las fuerzas productivas y liberar las fuerzas productivas de esta Venezuela. Y hoy te puedo decir que estamos en condiciones de seguir creciendo. El año 2024 tuvimos 9 puntos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Dice la CEPAL que es el país de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, Venezuela. Así que hemos logrado nuestro camino económico y con esfuerzo propio y lo vamos a consolidar y ya estamos en condiciones para estos años que están por venir de pasar una etapa de prosperidad, digamos, avanzada en función de recuperar los derechos sociales del pueblo que todavía están postergados y necesitan una inversión especial. Hay sectores de izquierda que lo critican por estar adoptando medidas liberales en la economía. ¿Cómo usted contesta ese tipo de crítica? Bueno, tendría que escuchar la crítica, ¿no? Porque después de una guerra económica que se mantiene, de un bloqueo que se mantiene, hay que verle la cara, ¿no? Si has producido o no has producido. Porque mucha gente lanza críticas, yo las escucho todas, las estudio todas. Y si le encuentro alguna razón, alguna crítica, en la práctica, en la acción se la doy y hago la rectificación. Pero nosotros nos hemos cuidado de construir nuestro propio plan económico. Y te puedo decir con orgullo, como lo dije el 10 de enero cuando juré, el pensamiento económico nuestro de esta etapa es Made in Venezuela, es nuestro. Aquí nosotros no aplicamos políticas ni del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. No tenemos nada que ver con el neoliberalismo, ni fascista de Milei, ni neoliberal al estilo Fondo Monetario. Aquí en Venezuela todo lo que se hace en diálogo nacional, tenemos grandes consensos en materia económica y podemos sentirnos orgullosos de haber construido en medio de la más pavorosa guerra económica que nos han hecho, desde adentro y desde afuera, de sanciones económicas que nos hicieron perder el 99% de los ingresos, hemos construido nuestro propio camino con pensamiento propio. Así que no nos subestimen más. Alguna capacidad hemos tenido. Deberían darnos un premio Nobel de Economía al pueblo de Venezuela. Presidente, ¿su programa económico sigue siendo el de socialismo del siglo XXI, como siempre ha sido la bandera del chavismo, o la apertura, por ejemplo, de zonas económicas especiales, entre otras medidas favorables a la participación del capital privado, representa una nueva concepción del desarrollo venezolano? ¿Puede el capital privado invertir en proyectos industriales y agrícolas como lo desee? El proyecto nuestro de sociedad es el del socialismo para el siglo XXI. Quiere decir que lo estamos construyendo. No hay un manual. Dime, ¿quién tiene un manual? Que por favor me escriba a mis redes sociales. ¿Quién tiene un manual para cómo se construye el socialismo? No existe. No existió en el siglo XX. Ignacio Ramonet le preguntó a Fidel, ¿cuál cree usted, comandante, que fue el peor error que usted cometió en su historia?
Y él le dijo, el peor error es haber creído que alguien sabía cómo se construía el socialismo. Naguará. Eso fue en el siglo XX. Así que el socialismo está por hacerse, basado en valores, en principios, en una nueva civilización, una nueva modernidad. Nosotros estamos planteando la construcción de una nueva modernidad socialista, basado en los nuevos valores de la solidaridad, de la cooperación, de la desaparición de imperios hegemónicos, del colonialismo y de la construcción de bases económicas poderosas, soberanas de los países, en base a un proyecto que tenemos. Ahora, ese proyecto acepta, busca y necesita la inversión privada. Acepta, busca y necesita la inversión internacional, porque tenemos reglas de juego en la Constitución y en las leyes bien claras. Por ejemplo, para un inversionista estadounidense en petróleo, es más barato y da más ganancia invertir petróleo en Venezuela que invertir en fracking en Estados Unidos. Por ejemplo, un pequeño dato para que lo anoten. Por ejemplo, para un inversionista brasilero, si quieren garantizar el petróleo y el gas que Brasil va a necesitar para los próximos 30 años, es más barato y le da más ganancia invertir en Venezuela. Aquí está todo el petróleo y todo el gas que necesita Brasil. Pequeño ejemplo que te pongo ahí. Así que bienvenido. Las zonas económicas especiales surgieron como parte de un estudio que venimos haciendo hace 15 años. Yo tengo los documentos escritos por el comandante Chávez cuando empezamos esos estudios, estudiando la experiencia del municipio Pudong en Shanghái. Y luego yo fui a Shenzhen recientemente y es muy interesante. Y entonces hemos constituido 5 zonas económicas especiales que han arrancado a buen paso, aunque van muy lentas todavía, han arrancado a buen paso y son una oportunidad tremenda, sobre todo para el desarrollo de la economía de exportación y de la economía que capte divisas, porque nosotros tenemos que liberarnos, y así me he propuesto, liberar al país del petróleo, que el petróleo se desarrolle, pero que no dependamos del ingreso petrolero, como fue en 120 años, sino que tengamos las fuentes para las divisas y el dinero que necesitamos para el funcionamiento estable de toda la economía, el sistema cambiario, etcétera, y de las inversiones que hacen falta. Tenemos un modelo bien claro y Venezuela necesita, busca y sigue captando importantes inversiones. Yo lo anuncié en el discurso del 10 de enero. Nosotros tenemos ya firmado contratos por 52.000 millones de dólares de inversión en los 13 motores del desarrollo venezolano, en todos los aspectos, del petróleo, el gas, la petroquímica, la siderúrgica, el acero, el hierro, el aluminio, el oro, el turismo, la industria farmacéutica, la producción de alimentos, 52.000 millones de dólares. Eso es lo que debe tener un efecto a mediano plazo de generación de nuevas fuentes de riqueza y de prosperidad económica. Así que creo que estamos del lado correcto de la historia, en el camino correcto, construyendo nuestro propio modelo, sin manuales del Fondo Monetario ni imposiciones imperiales. ¿No hay riesgo con esas zonas económicas especiales de que el Estado pierda el control de la economía como ocurre en los países capitalistas tradicionales? El Estado es la Constitución. El Estado es el gobierno gobernando la economía. El Estado es el gobierno con las leyes gobernando la economía. Y las áreas estratégicas están garantizadas por Constitución y ley en manos del Estado. El Estado es captando la riqueza. Entonces, nosotros estamos planteando construir un nuevo Estado, un Estado más democrático, un Estado social, de justicia, de derecho, y un Estado fuerte. Nosotros creemos en un Estado fuerte, pero fuerte por su capacidad para gobernar, para dirigir la sociedad, para garantizar la paz, para garantizar el desarrollo económico y para garantizar la rectoría y el gobierno de la economía con oportunidad para todos los sectores que quieran crecer con sus proyectos. Esos inversionistas internacionales pueden tener la mayoría en esas empresas en las zonas económicas especiales, la mayoría de en las zonas económicas del control accionario. Sí, claro. En las zonas económicas especiales tienen sus inversiones y
le aportan con generación de riqueza, generación de exportaciones, generación de empleo y el pago de los impuestos. Presidente, en sus últimos discursos ha repetido usted que un proyecto fundamental de su gobierno, de su tercer gobierno, es llevar a cabo una reforma constitucional. Sus opositores, adentro y afuera, creen que pondrá fin a la democracia representativa y electoral. Al fin y al cabo, ¿qué se pretende hacer con esa reforma? Ya va, los opositores y la derecha no puede decir que voy a poner fin a la democracia representativa y electoral, porque ellos dicen que no existe. Así que es una contradicción de ellos mismos. La reforma constitucional, primero, es un gran diálogo nacional, es un gran debate nacional. En Venezuela no se puede reformar ni una palabra de la Constitución sin debatirlo con el pueblo y sin un referéndum. Es imposible. Está en la Constitución. Claro, es obligatorio. La soberanía del pueblo es intransferible, dice la Constitución nuestra. Y el poder constituyente reside en el pueblo. Así que el pueblo es el que puede hacer y cambiar una Constitución. El Parlamento no puede reformar la Constitución, solamente el pueblo. La puede reformar, pero tiene que hacer un referéndum con la reforma que establezca. Perfecto. Eso es un seguro democrático que establecimos en el 99 por propuesta del comandante Chávez. Yo fui constituyente en el 99. Y así que todo este debate de la reforma se va a dar con el pueblo, buscando consenso de la sociedad de los grandes cambios que necesita el Estado y la sociedad, la economía. Ya esta Venezuela es otra. La Venezuela del 2025 es una Venezuela muy diferente a la Venezuela del 99, del 2005, del 2015, del 2020 inclusive. Ya esta es la Venezuela rumbo al resto del siglo XXI. Dibujemos el siglo XXI sobre la base de la fuerza que hemos construido. Y yo he planteado 3 temas principales. Uno, la ampliación de la democracia verdadera, social, directa, del pueblo. Empoderar a la gente para siempre y superar la democracia de élites, la democracia de minorías, la democracia aérea, la democracia que va en un helicóptero, pero que no camina con la gente, que no siente a la gente. ¿Es una superación de la democracia liberal? Es una superación de la falsa democracia liberal burguesa. Es la construcción de una nueva democracia bolivariana, profundamente popular, de democracia directa, que ya tenemos muchas experiencias. Ya no estamos inventando el agua tibia, ya existe la democracia directa en Venezuela. Lo que vamos a visualizar el Estado, todo el Estado. En segundo lugar, el segundo tema tiene que ver con los valores de la sociedad. Hay un gran debate civilizatorio, ¿verdad? ¿De qué valores va a tener la sociedad hacia adelante? Hay un agotamiento absoluto del modelo civilizatorio de la modernidad occidental. La modernidad occidental se agotó. La posmodernidad, que trató de criticar a la modernidad agotada, se agotó. Y ahora lo que está surgiendo en Occidente es el fascismo, el ultraconservatismo y otra vez las ideas imperiales y coloniales de dominar a la humanidad. ¿Cuál es nuestra idea en el sur global? ¿Cuál es nuestro modelo de sociedad? Nosotros planteamos que el segundo tema sea cuál es el modelo de sociedad que quiere el venezolano, la venezolana, el hombre de a pie, la mujer de a pie. Consultemos, escuchemos y redactemos. Y el tercer nivel, el tercer tema es las bases de la nueva economía, que ya plantea definitivamente una economía diversificada, autosustentable, soberana y productiva, y que plantee las bases que establecen la ruptura de la dependencia de esa economía de la renta petrolera. Ya sobre eso también se ha avanzado, hay grandes consensos en el país y son los 3 temas nodales que hemos puesto sobre la materia y que a partir del 15 de febrero arrancamos en la profundidad del pueblo de Venezuela a este debate que va a unificarnos aún más y va a consolidar este clima de paz y estabilidad que tenemos. Presidente, usted habla mucho de la democracia comunal. ¿Lo que sería eso para que los brasileños y brasileñas puedan comprender uno de esos 3 ejes de la reforma constitucional? Es la democracia vecinal en el territorio, con la organización que tiene el pueblo.
En Venezuela existen 49.000 consejos comunales. Consejo comunal lo organizan los vecinos donde tú vives. Un consejo comunal puede estar formado por 100 familias, 200 familias, 250 familias. Y allí trabajan en el autogobierno y en la atención de los asuntos y problemas que tienen. De esos 49.000 consejos comunales, se han agrupado en circuitos comunales y comunas. ¿Qué es una comuna? Bueno, el agrupamiento de 10, 15, 20 consejos comunales. Nosotros tenemos hoy 5.334 circuitos comunales. ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, que las comunidades se están agrupando y anualmente ahora, a partir de este año, estamos haciendo 4 consultas en la elección general vecinal para que la gente elija los proyectos de su comunidad y el Estado le da el dinero para su construcción. Quiere decir que estamos proponiendo que la nueva democracia tenga su base fundamental en el desarrollo, empoderamiento, participación y decisión permanente de los vecinos, las vecinas, en su consejo comunal, en su comuna y en su circuito comunal. Estamos ampliando, ensanchando la base de la democracia real, que es la democracia ciudadana. Porque ¿qué es la democracia? El poder del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. ¿La democracia liberal burguesa ha logrado eso? No. La democracia liberal burguesa lo que ha logrado es un remedo, y ahora más con las redes sociales, porque ¿quién está imponiendo los candidatos presidenciales? ¿Quién impuso a Milei en Argentina? ¿Quién construyó a Milei en Argentina? WhatsApp, TikTok, Instagram, que le llegan a millones, que crean estados de opinión, que manipulan emociones y que ahí lo tienen, por ejemplo, ¿verdad? Un monstruo como Milei, un fascista, un nazi, sionista como Milei, y así por el estilo. Así que al remedio de la falsa democracia burguesa solo se le responde, y al agotamiento del modelo de la falsa modernidad occidental, de la posmodernidad, se le responde con un proyecto propio. Eso es un gran debate civilizatorio que todos los intelectuales, todos los movimientos de izquierda, todas las fuerzas progresistas de la humanidad tenemos que asumir hacia adelante, con propuestas y con demostración práctica de cómo se construye y los resultados que tiene. Pero las elecciones presidenciales van a seguir existiendo, No, así claro, como para el Parlamento. Claro, son derechos constitucionales, irrevocables, irrenunciables, necesarios además. Claro, seguirá existiendo la elección presidencial permanente. Lo que cambia es la estructura del gobierno, que tiene que responder directo a las comunidades. Seguirán existiendo las gobernaciones, las alcaldías, los consejos municipales, los consejos legislativos que hoy existen en Venezuela. Lo que pasa es que en el mundo no lo dicen, que en Venezuela hay una estructura de un Estado democrático. Tenemos 5 poderes. El poder ejecutivo es la presidencia de la República, que es jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En los estados hay un gobernador, pero tiene un consejo legislativo. En los 335 municipios hay una alcaldía, un alcalde electo por el pueblo y sus consejos municipales. Y la estructura que se viene construyendo y que viene surgiendo es la estructura del poder popular. Nosotros apostamos con mucha fuerza a darle cada vez más poder político, económico, social, institucional al poder popular. Presidente, ¿reconoce usted las críticas de sus opositores y de algunas instituciones internacionales de que hay presos políticos en Venezuela? No son críticas. Hay que saber diferenciar críticas a acusaciones. Son acusaciones. Acusaciones. ¿Cómo se puede llamar en Brasil a alguien que intente matar al presidente? ¿Preso político? En Brasil hubo los que intentaron matar al presidente. Por eso. Lula. Y todos los que han tratado de matarme a mí, Dios me ha protegido, ha puesto su mano para salvarme. Son presos políticos, están convictos y confesos. ¿Cómo se puede llamar a los que atacan un cuartel militar con bombas en la madrugada? ¿Cómo se puede llamar a los que destruyen una unidad de salud, una escuela, una universidad? ¿Cómo se pueden llamar a los que intentan derrocar un gobierno constitucional?
por la vía de la fuerza? ¿Cómo se puede llamar a los que llaman por las redes sociales a matar, a quemar seres humanos? ¿Cómo se puede llamar a los que mataron a 27 personas entre el 29 y 30 de julio a mansalva, a sangre, porque eran chavistas o parecían chavistas? ¿Cómo se puede llamar al que buscó a una dirigente nuestra de un centro electoral, la sacó de su casa y la mató frente a su familia? Ah, pero en el mundo manipulan. Presos políticos, presos políticos. No, aquí hay una justicia, hay una fiscalía, una justicia. La fiscalía ha venido actuando. Y en los casos de menor involucramiento, donde la ley permite, ha liberado a casi 1.600 personas involucrados en hechos de violencia, pero en otros casos están procesados por intentar derrocar el gobierno constitucional, matar al presidente, matar a los ministros, matar a gente del pueblo, destruir unidades de salud, de educación. Así que no puede haber una doble vara para medir. En un país eso se llama terrorismo. Ah, pero en Venezuela se llama democracia. En un país eso se llama instigación al delito, violación constitucional, golpismo. Ah, pero en Venezuela no, en Venezuela hay que permitirlo. ¿Ves? Entonces es una doble vara. Sencillamente en Venezuela hay justicia, justicia justa, y esas acusaciones que nos hacen se caen con su propio peso de mentira. Presidente, ustedes, Venezuela, tienen una reivindicación histórica sobre Esequibo. Hago una pregunta muy directa. ¿Venezuela pretende resolver el tema de Esequibo a través del uso de la fuerza militar? Nunca jamás. Venezuela tiene el derecho internacional a su favor y ha buscado todas las generaciones de todos los gobiernos existentes en casi 200 años el derecho internacional, frente primero a la amenaza del Imperio Británico de invadir el país, cuando constituyeron la colonia de la Guyana Británica, y luego frente a la traición y la puñalada que nos metió el Imperio estadounidense y a sus amenazas ahora con la ExxonMobil. Venezuela tiene el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 y depositado en la ONU, que reconoce nuestro derecho al reclamo histórico. Tenemos los documentos históricos, porque la Guayana Esequiba no nos la regaló nadie. La Guayana Esequiba formaba parte de nuestro mapa que nos dejó Bolívar. Es una herencia de Bolívar. Formó parte desde la definición de los límites de la entonces Capitanía General de Venezuela, en 1777, por parte del entonces Imperio Español. Y luego, con la liberación de lo que fue Venezuela, la Gran Colombia, recuerda que Bolívar conformó la Gran Colombia, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Y luego Bolívar fue el libertador del Perú y el fundador de Bolivia. Cuando se hizo el mapa de la Gran Colombia y luego el mapa de Venezuela, cuando se separó la Gran Colombia, están los documentos, el reconocimiento internacional. La Guayana Esequiba fue, es y será de Venezuela. Y la vamos a recuperar, la vamos a recuperar por la vía de la verdad, del derecho internacional, porque nosotros tenemos la razón histórica y esa tierra la heredamos de los libertadores a sangre, sudor y lágrimas. Presidente, ¿es verdad que usted pretende liberar Puerto Rico de la colonización de Estados Unidos con las tropas brasileñas? Eso me han dicho, que tiene esa intención. Bueno, tú eres el comandante. Mira, vale, yo estaba en ese momento recordando a Bolívar. Bolívar hizo un proyecto de liberación de Cuba y de Puerto Rico. Para Cuba designó al general José Antonio Páez, libertador en Carabobo. Y para Puerto Rico designó a Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, el libertador del Templo del Sol, de los Hijos del Sol del Perú, el gran libertador de Sudamérica, Antonio José de Sucre. Y él hizo los cálculos, cuántos barcos, cuántos combatientes, cuántos cañones. Eso quedó para escrito. liberar Puerto Rico y Cuba. Para liberar Puerto Rico y Cuba. Y yo haciendo esa reflexión en el Congreso Mundial Antifascista,
tú pasaste caminando y cuando te vi, me provocó saludarte y bueno, nombrarte comandante de las tropas brasileras para liberar Puerto Rico. Ahora se armó, Claro. bueno, ¿cómo es que llaman esa? Un berenjenal, decimos en Venezuela, sobre esa afirmación. Pero Puerto Rico no necesita que la vaya a liberar nadie. Puerto Rico la liberará el hermoso, alegre y noble pueblo de Puerto Rico, heredero de las glorias de Albizu Campos, y que le gusta la salsa, la bachata y el bembé como nos gusta a nosotros. Será Puerto Rico que algún día encontrará su camino. Fíjate que en la CELAP, Venezuela propuso hace muchos años, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tenemos 33 países, 33 asientos, nos sentamos ahí, y hay un asiento, el 34, y se aprobó reservar el asiento 34 para cuando Puerto Rico sea libre, independiente, feliz y orgulloso de su pasado y su cultura. Presidente, ¿cómo interpreta la escalada militar de Estados Unidos y sus aliados en regiones como Ucrania y Medio Oriente, especialmente en Palestina? ¿Está el mundo cerca de una guerra mundial? ¿Qué podría cambiar? Pregunto otra vez más sobre Donald Trump. ¿Lo que podría cambiar con la administración de Donald Trump de ese escenario tan peligroso que vive el mundo? El Papa Francisco dijo que ya estábamos en una tercera guerra mundial. Nosotros lo creemos. El ensayo criminal contra el pueblo palestino en Gaza te dice, ahí se ha ensayado la guerra psicológica, la guerra en las redes, la guerra militar, el exterminio étnico del pueblo palestino, pero el pueblo palestino ha resistido y está victorioso el pueblo palestino. Le destruyeron los edificios, les destruyeron las mezquitas, pero no pudieron destruirle su orgullo de ser palestino y su derecho a pertenecer a esa tierra. Así que nosotros esperamos que este acuerdo de alto el fuego en Gaza sea el preludio de un acuerdo de paz que le reconozca el derecho al pueblo palestino a tener su propio Estado, su independencia y su capital en Jerusalén Este. Y aspiramos a que muy pronto se llegue a un acuerdo de paz en Ucrania y se pueda disipar esta guerra militar. Y seguramente de la guerra militar pasaremos a otra, a la guerra cognitiva, a la guerra comunicacional, a la guerra económica, porque sin lugar a duda las élites de Estados Unidos y de Europa están pretendiendo contener los cambios del mundo, hegemonizar los cambios del mundo, y ya no, eso no es posible. Hay otro mundo, y ningún pueblo va a permitir que lo desaparezcan del mapa o que le nieguen su derecho al futuro. Así que nosotros tenemos una diplomacia que es la diplomacia de paz, y en todas las circunstancias abogamos por la paz. Aquí en Venezuela usted ha promovido una serie de actividades para construir un frente antifascista global. Los liberales y socialdemócratas también hablan de esto, pero consideran que su gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, forma parte de las dictaduras del mundo. ¿Quiénes serían, después de todo, los enemigos y aliados en la lucha antifascista que usted apregó? El que crea que en Venezuela hay dictadura, yo lo invito a que venga. La va a pasar muy bien en Venezuela. Y que camine cualquier barrio, cualquier comunidad y hable con la gente. Venezuela tiene un país empoderado y con una libertad sin límite para el debate de ideas, para la construcción y con estabilidad de paz. Ahora, saliendo de esas campañas intimidantes, deformantes, que se hacen para justificar escenarios extremistas de violencia, golpe de Estado, invasiones, que no se han dado ni se van a dar, yo sí le hago un llamado a todos los que en el mundo están preocupados por el resurgimiento de las corrientes nazis y fascistas. Ese tema lo tomamos desde Venezuela con mucha fuerza y creo que tenemos la razón. Y abogamos porque se cree un gran frente mundial antifascista, de los valientes del mundo. No pretendemos que ese frente tenga como el primer punto reconocer a la revolución bolivariana. Por favor, el primer punto de ese frente, por encima de todo, es salvar a la humanidad de una tragedia nazi
de una tragedia fascista. Este fascismo que ha surgido ahora es muy diferente al de hace 80 años, 100 años, ¿eh? Pero tiene los mismos saludos, saludan de la misma manera, tienen los mismos pensamientos, segregacionistas, racistas. Hoy no persiguen a los judíos, persiguen a los migrantes allá en Europa. ¿Y por qué hay migrantes en Europa? Porque toda África se va hacia Europa. ¿Ah? Por la explotación y el saqueo de África, el esclavismo histórico de África que le impusieron desde Europa. Si tuvieran un poquito de humanidad, como dice el Papa Francisco, sacaran parte de las inmensas ganancias de los multimillonarios y los invirtieran en el desarrollo económico en África. Los únicos que están invirtiendo en África para el desarrollo de ese continente y que ese continente sea el continente de la esperanza son China y Rusia, nada más. Pongo el ejemplo de África y Europa, pero pudiéramos poner el ejemplo de América Latina. Así que creo que ha sido una idea feliz el Congreso Mundial Antifascista y hemos asumido la consigna de Ho Chi Minh, que es unir a todo el que pueda ser unido contra el fascismo. Vamos a unirnos, más allá de parcelas, de partidos, de diferencias circunstanciales. Vale la pena, con tiempo, unirse contra el fascismo para que no vuelva una tragedia como hace 80 años. Presidente, una última pregunta que estamos concluyendo esa entrevista. Usted sabe que es una curiosidad personal mía esa. Usted sabe que la religión principal en mi país es el fútbol. De repente, Venezuela, que solía ser uno de los rivales más fáciles para nuestro equipo nacional, se convirtió en un hueso duro de roer, llegando incluso a derrotar a Brasil en algunos partidos. ¿Cómo logró el fútbol venezolano una mejora tan rápida? Yo creo que en general es la masificación del deporte que inició el comandante Chávez y especialmente la masificación del fútbol. Comenzaron a surgir clubes y escuelas de fútbol en todo el país de una manera impresionante. Yo te pongo un ejemplo. Yo cuando tenía 10 años, o sea, en el año 72... Porque acá el gran deporte sigue siendo el béisbol. Está pelo a pelo ahí parejo, ya te voy a contar. Yo cuando tenía 10 años era el año 72, 71, 72. Yo cumplí 10 años en el 72. Yo creo que en el 72, en esa época, el señor Clemente, padre de un amigo mío, Pelusa, que murió recientemente, allí donde yo me crié, era uruguayo. Fue un gran futbolista uruguayo, señor Clemente Ortega. Y él nos llevaba a jugar fútbol en una cancha en los colegios, en los campos del Colegio San Ignacio de Loyola, aquí en Chacao. Ya esas canchas no existen porque ahí pusieron un centro comercial. Y yo era bueno, mediocampista, era bueno, porque ya era alto, corría bastante. ¿Quién era su ídolo en el fútbol? Pelé, Garrincha, los grandes de la época. Los brasileños, principalmente. Claro. El año 70 fue el primer mundial de fútbol, el Mundial de Fútbol de México, que ganó la final 4-1 contra Italia, inolvidable. Fue el primer mundial de fútbol que transmitieron en vivo y directo en Venezuela, en las televisoras blanco y negro. Debe ser por eso que a mí me gustaba el fútbol y yo quería jugar fútbol, pero nada más podía jugar fútbol más o menos serio cuando el señor Clemente nos llevaba allá a Chacao, al San Ignacio de Loyola. Y yo quería jugar fútbol y un día mi papá me dijo, ¿fútbol dónde vas a jugar, Nico? Me dijo, ¿dónde vas a jugar fútbol? Aquí quienes mejor jugaban fútbol eran los... Y no tenía mucho el biotipo de un jugador de fútbol, ¿no? ¿Cuánto tienes de altura? A los 10 años yo creo que medía 1,70. Bueno. Ahora yo mido 1,90. Ahora, lo que te contaba es que no había canchas de fútbol, no era masificado el fútbol. Me dijo, tú vas a jugar béisbol, me dijo. Y me puso a jugar béisbol. Y entonces dejé el fútbol, siempre me gustó mucho el fútbol, pero no había condiciones. Te estoy contando mi experiencia personal. Luego jugué béisbol, llegué a una selección nacional, me ofrecieron un contrato para jugar en Estados Unidos, pero yo me dediqué fue a la revolución, ¿no? A las luchas sociales. Luego el fútbol comenzó a agarrar fuerza masiva
después del año 2000. Se masificaron los clubes, las escuelas. Y yo creo que la masificación dio como resultado que surgieran tan buenos jugadores de fútbol como hoy tiene Venezuela. Venezuela le falta apenas un poquito así. Le falta todavía algo para llegar al Mundial de Fútbol. Y le falta un poquito así para un Big Bang y llegar a tener grandes jugadores y algún día competir con las glorias de Argentina y de Brasil. Mira lo que tengo aquí. ¿Sabes qué es esto? No. Míralo. El reloj que me regaló Diego Armando Maradona. ¿Ah? En el cierre de campaña electoral del año 18. Siempre lo llevo porque me da suerte y siento que Maradona está conmigo. Son grandes jugadores. Nosotros nacimos y nos criamos hinchando por Brasil en cada mundial de fútbol, 70, 74, 78, 82, 86. Después llegó Romario, llegó Falcao, Leao, Dirceu. Dirceu es la política. No, había un Había un jugador, Dirceu. claro, un Dirceu. ¿Cómo se llamaba el que era médico? Que murió reciente. Sócrates. Era un flaco, espigado. Yo jugaba como Sócrates. Mi estilo era como el de Sócrates. Elegante. Ponía la pelota acá, ponía la pelota para allá. Y si se equivocaba, metía un gol. Así que crecimos siendo admiradores del Brasil. Seguimos siendo muy admiradores de Brasil. Y ahora tenemos fuerza para hinchar por la Vinotinto. Vinotinto, Vinotinto, Vinotinto. Con fe. Presidente, una pregunta que yo quiero que me conteste como admirador de fútbol y no como político. ¿Diego Maradona o Pelé? En los años 70 y 60, Pelé. En los 80 y parte de los 90, Maradona. Al final los dos están en el cielo. Pelé y Maradona juntos. Yo creo que los dos están empatados. Presidente Maduro, quería agradecerle mucho por su tiempo y por esa conversación. Gracias por la oportunidad que nos diste a mí y a la gente que nos ve. Y quería, antes de que nos despidamos, hacer dos preguntitas que siempre hago a nuestros entrevistados. La primera, ¿qué libro le gustaría sugerir a nuestros espectadores? Y la segunda, ¿qué película o serie recomendarías a quienes nos siguen? Mira, anoche Sile y yo empezamos a ver en Netflix 100 años de soledad. Nada más vimos el primer capítulo, muy tarde nos quedamos dormidos. ¿Qué le pareció? Las primeras de cambio me gustó, pero tengo que esperar. También pudiera recomendar la serie Bolívar en Netflix, hecha por los colombianos. Yo al principio tenía mucho resquemor porque era hecho por Caracol, enemigos de Venezuela. Caracol es un canal colombiano, una televisora colombiana, ¿no? Sí, de la oligarquía colombiana narcotraficante. Y hicieron la serie de Bolívar, oye, pero quedó buena, también la recomiendo. Y de libros yo estoy, fíjate, cargo para arriba y para abajo un libro de un colombiano, un hombre conservador, pero creo que es uno de los mejores biógrafos y estudiosos de Bolívar, Indalecio Lévano Aguirre. Aquí está, mira. Este libro, Bolivarismo, lo llamó él, Bolivarismo y Monroísmo. Es uno de los primeros libros que se escribió en el siglo pasado, siglo XX, sobre la comparación de la doctrina de Bolívar y de Monroe. Creo que tiene mucha vigencia, además hecho por un hombre conservador que llegó a ser canciller de Colombia, de pensamiento conservador, pero cuando la gente se adentra en la vida y las ideas de Bolívar, ya tú ves todo claro. Así que creo que es uno de los libros que le puede dar luz a América Latina y el Caribe, y hoy por hoy al mundo, sobre los conflictos que se están desarrollando en la geopolítica mundial. Presidente Nicolás Maduro, ahora sí, muchas gracias por esa entrevista. Creo que para los brasileños y las brasileñas va a ser, son palabras muy útiles para conocer mejor la situación de Venezuela y sus ideas. Muchas gracias. Muito obrigado. Por essa entrevista. Viva presidente. Brasil. Gracias. Obrigado.